Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de biología. Seguimos dentro del bloque de la célula, de la citología, y hoy vamos a ver unos orgánulos que son los lisosomas, peroxisomas y glioxisomas. Bien, los lisosomas son unos orgánulos que se encuentran en las células eucariotas animales. Estos no los tienen, por lo tanto, las bacterias, los procariotas. Bueno, no todas las células eucariotas lo tienen. Por ejemplo, los glóbulos rojos no tienen lisosomas. Fueron identificados por primera vez en las células del hígado de rata por el bioquímico inglés Dubé en el año 1955. Los lisosomas son orgánulos citoplasmáticos esféricos delimitados por una membrana sencilla. Recuerda la membrana de la doble capa lipídica, ¿vale? Esta membrana en su interior contiene unas proteínas que son las hidrolasas ácidas, unas enzimas proteicas. Las hidrolasas son unas enzimas que en medio ácido catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, ruptura de los enlaces fuertes presentes en las macromoléculas, por ejemplo, el enlace glucosídico, peptídico, nucleotídico, éster, etc. Eh, los lisosomas se originan en el aparato de Golgi, pero las enzimas se forman en el retículo endoplásmico rugoso y pasan al aparato de Golgi, donde se activan y concentran, y después se acumulan en el interior de estos lisosomas, ¿vale? Aquí tienes una forma muy simple de lo que sería un lisosoma, ¿vale? Donde contienen una membrana y dentro esas enzimas que se llaman hidrolasas ácidas, ¿vale? Por tanto, aquí tenéis un esquemita, son orgánulos esféricos con membrana simple que se originan en el aparato de Golgi, que contienen estas enzimas que tienen un pH de unos 4,6, esto se mantiene por una bomba de protones que ahora estudiaremos, y se originan en el retículo endoplásmico rugoso. Existen más de 50 enzimas diferentes, ¿vale? Y la función que tienen es la digestión celular. ¿Por qué? Porque decíamos antes que lo que hacen estas enzimas es que hidrolizan, rompen los enlaces presentes en las moléculas, por lo tanto, hidrolizan, rompen esas moléculas, rompen los enlaces o glucosídicos de los glúcidos, los enlaces peptídicos de las proteínas, el nucleotídico para los nucleótidos, ¿vale? Etcétera. ¿Vale? ¿Por qué un lisosoma no se digiere a sí mismo, por lo tanto? Porque tiene esas enzimas tan fuertes. Pues se debe a que la membrana de los lisosomas posee unas proteínas en la cara interna de la membrana lisosómica que están altamente glucosiladas, ¿vale? Es decir, son glucoproteínas, ¿vale? Estas proteínas o glucoproteínas sirven de protección frente a eso, a los propios enzimas y la acidez del medio. ¿Cómo se mantiene esa acidez próxima a 5? Pues se produce porque en el interior del lisosoma se consigue un pH próximo a 5 que se logra mediante un bombeo de protones desde el citoplasma a través de la membrana del lisosoma, ¿vale? Esto implica el consumo de ATP. Recordemos, la función es la digestión celular. Son orgánulos de una membrana que contienen numerosas enzimas, ¿vale? Llamadas hidrolasas ácidas, que rompen diferentes enlaces, glucosídicos, peptídicos, nucleotídicos, ¿vale? Etcétera. En el interior hay un pH muy ácido, ¿vale? Entre 4,6, casi 5. Y eso se logra mediante el bombeo de protones desde el citoplasma al interior, lo que implica el consumo de ATP. Hay dos tipos de lisosomas, los lisosomas primarios y los lisosomas secundarios. Los lisosomas primarios son vesículas de secreción esféricas procedentes del aparato de Golgi que contienen una disolución acuosa y homogénea de enzimas, que es lo que hemos visto antes. Es decir, un lisosoma primario es lo que hemos visto antes, una membrana con los enzimas hidrolasas ácidas en su interior, que intervienen en la digestión tanto intracelular como extracelular, es decir, dentro de la célula o fuera de la célula. Mientras que los secundarios tienen contenido heterogéneo, es decir, un lisosoma secundario resulta de la fusión de un lisosoma primario con una vacuola que procede o del interior de la célula o del exterior de la célula. ¿Vale? Aquí tenéis los tipos de digestión. Digestión intracelular dentro de la célula o digestión extracelular. Por ejemplo, en la intracelular, ¿veis? Aquí estamos, ha entrado un alimento y lo que vamos a hacer, lo vamos a englobar en una vesícula que veremos a continuación en detalle, se va a fusionar un lisosoma y lo vamos a digerir, ¿vale? Esa digestión. Los restos pueden quedarse dentro de la célula como restos residuales o pueden expulsarse fuera.
En el caso de la digestión extracelular, lo que hace es que un lisosoma vierte su contenido, es decir, sus enzimas, sus hidrolasas ácidas, fuera de la célula y lo digiere, la digestión ocurre fuera de esa célula. Y esos nutrientes podrían entrar nuevamente a la célula. Eso se llama digestión fuera de la célula, extracelular y digestión intracelular. Bien, dentro de los lisosomas secundarios vamos a ver dos tipos, los heterolisosomas y los autolisosomas. Los heterolisosomas son los también llamados heterofagosomas y los autofagosomas, es decir, de auto es del interior. Vamos a ver la diferencia, lo vais a entender muy bien por la función que realiza cada uno de ellos. Bien, empezamos con los heterolisosomas. Tenemos aquí una célula y tenemos el aparato de Golgi, a ver si entendéis con esta simplificación. Tenemos unas sustancias que van a entrar dentro de la célula, ¿vale? Por ejemplo, restos de bacterias o un virus o lo que sea. Entonces entran en esas vesículas, ¿vale? Estas vesículas de endocitosis o de fagocitosis que han captado la sustancia del exterior de la célula. Y el aparato de Golgi va a fabricar estos lisosomas con sus enzimas, que vienen en amarillo, las hidrolasas. Estas enzimas, junto con estas membranas, estos lisosomas, se van a dirigir a la sustancia a digerir y ya tenemos el lisosoma secundario, ¿vale? Eso se llama heterolisosoma, heterofagosoma. Lo que vamos a hacer ahora es que se van a fusionar las membranas del lisosoma y la membrana de la vesícula de endocitosis o fagocitosis y va a ocurrir la digestión. ¿Veis? Aquí ya se están atacando los enzimas y ocurre esa digestión, ¿vale? Ya tenemos la bacteria que ha entrado, los trozos de bacteria están digeridas y los enzimas se recuperan, ya están recuperados. Y ahora lo que podemos hacer es que a veces se quedan los restos de las sustancias, se quedan dentro como cuerpos residuales y lo normal es que la célula lo expulse fuera por exocitosis. Aquí lo podéis ver más en detalle. En este caso, pues entra una sustancia que tiene la bacteria, entra en una vesícula, se fusiona un lisosoma primario, ya tenemos un lisosoma por lo tanto secundario, se produce la digestión y el contenido ya, digamos, los residuos, los restos que quedan, son expulsados por exocitosis. En el caso de los autolisosomas, fijaros, aquí vamos a añadir aparte del aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso. Tenemos, por ejemplo, mitocondrias viejas, cloroplastos, en el caso de células vegetales, el retículo endoplásmico, es decir, lo que sea. Estos orgánulos, estos restos de orgánulos, van a ser englobados, ¿vale?, por membranas o sáculos, mejor dicho, del retículo endoplásmico rugoso, ¿vale? Se forman, por lo tanto, esas vesículas, llamadas vesículas autofágicas, que se van ahora a unir a lisosomas primarios para formar un lisosoma secundario. En el interior de estos lisosomas es donde se van a destruir esos orgánulos, esas macromoléculas, ¿vale? ¿Veis cómo está digiriéndose? Ya se ha digerido. Y ahora el contenido, he ido demasiado deprisa en la diapositiva anterior, y el contenido que ha quedado bien se queda en la célula como cuerpos residuales o bien es expulsado fuera de la célula. Aquí tenéis mejor detalle de lo que es un autolisosoma, una vacuola autofágica. Fijaros que tenemos restos de la célula, que la célula quiere, pues que ya han muerto, que quiere deshacerse de ellos, de la mitocondria, restos de retículo, van a ser englobados por restos de esos sáculos, esas cisternas de retículo endoplásmico rugoso, y se va a formar un autofagosoma. Se va a unir a un lisosoma primario, se va a digerir y estos restos pueden quedar como cuerpos residuales o ser expulsados fuera de la célula para que se expulsen fuera de nuestro cuerpo. Bien, importante es, si os acordáis de los espermatozoides, en la cabeza, donde estaba el núcleo, aquí arriba tenía una bolsa que se denomina el acrosoma. El acrosoma es un montón de lisosomas primarios presentes en esa cabeza del espermatozoide que almacenan una serie de enzimas que son capaces de digerir la membrana de foliculares del óvulo para poder penetrar dentro del óvulo. Los peroxisomas son unos orgánulos presentes en casi todas las células eucariotas, son pequeñas vesículas delimitadas por una membrana sencilla, fueron descubiertos por Dubé en el año 1965.
Su función es principalmente metabólica. En ellos se producen reacciones oxidativas y biosintéticas, generalmente en cooperación con otros orgánulos celulares como los cloroplastos y las mitocondrias. Son muy abundantes en el celular de riñón e hígado. Y las enzimas mayoritarias son las oxidasas y las catalasas. Los gliosisomas, bueno, aquí tenéis, antes de empezar con los gliosisomas, tenéis una actividad de los peroxisomas, que esas enzimas, las oxidasas, son las responsables, digamos, de la oxidación de diferentes sustancias, como los aminoácidos, el ácido úrico, ácidos grasos, y como producto se origina agua oxigenada, que es altamente tóxico, que es descompuesta por acción de una enzima llamada la catalasa, que está presente en este órgano. Y como consecuencia se obtiene átomos de oxígeno y agua. Los gliosisomas son vesículas de contenido amorfo que están delimitadas por una membrana sencilla. Fueron descubiertos en el año 1961 por Bieber, me parece que se pronuncia. Se originan en el retículo endoplásmico y solo existen en células vegetales. Abundan especialmente en las células de las semillas oleaginosas, por ejemplo la aceituna. Contienen las enzimas necesarias para la realización de un ciclo, que es el ciclo del glioxilato, que es una variable complementaria del ciclo de Krebs. Mediante este ciclo, los lípidos de las semillas se transforman en glúcidos. Bien, pues esto es todo sobre los lisosomas, peroxisomas